En esta lección vamos a abordar los movimientos intragrupo y la consolidación contable. Vamos a navegar un poco por una presentación para explorar los elementos fundamentales de la consolidación. Después analizamos un poco las transacciones que afectan a la consolidación contable y hacemos un informe unificado del grupo. Y finalmente hacemos un ejercicio propiamente en Excel para entender mejor qué es esto de la consolidación. Con respecto a la estructura y la relación de las empresas en un grupo, nos centramos primero en la matriz, la cual posee el control absoluto con respecto a las demás sociedades. Después tenemos unas empresas dependientes que básicamente tienen un control directo con respecto a la matriz o sus empresas dependientes. Y en última instancia tenemos las empresas subsidiarias, con las cuales nosotros tenemos un control indirecto con respecto a ellas. Luego veremos cuál es su nivel de participación. En cuanto a los movimientos y operaciones intragrupo, nos situamos en ventas de bienes, que tenemos transferencias de inventario y lo que viene siendo operaciones entre grupo per se. Después tenemos los dividendos, que son esos movimientos internos que nos permiten pues, obtener unas ciertas ganancias a raíz de nuestras sociedades que tenemos en el grupo. Tenemos los préstamos internos, que son financiaciones internas que se producen en el grupo propiamente, cuando tenemos necesidades de financiación. Y luego tenemos los servicios compartidos, que básicamente es una tecnología que tenemos con la empresa y muchas veces compartimos, o por ejemplo la marca. Las partidas recíprocas entre grupos son aquellas en las que básicamente se producen un determinado movimiento entre dos o más sociedades, ¿no? En un grupo propiamente. Y aquí lo podemos ver. Si tenemos cuentas por cobrar de 100.000 dólares de la empresa A, pues lo mismo ocurrirá con la empresa B, pero en este caso será pagar. Entonces, cuando hagamos la consolidación, tenemos que eliminarlo. Del mismo modo ocurre con las ventas y con los costes. Si tenemos de 80.000 en la empresa A y 80.000 en la empresa B, tenemos que proceder a su eliminación. Y en última instancia, con respecto a los préstamos, ocurre exactamente lo mismo. Si nos financiamos en 500.000 dólares en la empresa B y esto es un préstamo en nuestro pasivo, del mismo modo ocurre con la empresa A. Para nosotros será un crédito, es decir, para la empresa A será un crédito de 500.000 dólares y que estará reflejado en el activo y por lo tanto tenemos que proceder a la eliminación. En cuanto al nivel de participación, tenemos un control total, que significa más de un 50%. En la consolidación debe ser exactamente obligatoria. Luego tenemos una influencia significativa que básicamente estriba entre un 20 y un 50% de la participación. Y finalmente tenemos una inversión simple cuando ésta descansa en un 20% o en menos de un 20%. Por lo tanto, lo registramos como un instrumento financiero. En cuanto a los elementos fundamentales de la consolidación, nos centramos en una presentación financiera en la que tenemos que básicamente agregar y consolidar una sola entidad económica, basándonos en unas empresas que tenemos en el grupo. Si tenemos cinco, lo tenemos que agregar, lo tenemos que eliminar y tenemos que consolidarla en una sola. El marco normativo descansa en las normas NIF 27 por líneas generales, las IFR y las US GAAP, que son las americanas, y en última instancia tenemos el Plan General de Contabilidad, que básicamente es el español. Entonces ahí se establecen los criterios de consolidación. El alcance es para todas aquellas sociedades básicamente que tengan un control indirecto o directo por parte de su matriz. Y la periodicidad en líneas generales se centra en informes trimestrales y hay una consolidación anual obligatoria, aunque muchas empresas, por ejemplo, realizan lo que viene siendo una consolidación mensual. En cuanto a las eliminaciones, tenemos los saldos recíprocos, que vienen siendo cuentas a cobrar y cuentas a pagar, por lo tanto hay que eliminarlas. Después tenemos las operaciones intragrupo como tal, que son anular los ingresos y anular los costes o gastos. Y luego tenemos la utilidad no realizada, que básicamente cuando yo tengo un determinado coste y lo estoy reflejando en mis pérdidas y ganancias, probablemente esté distorsionando el margen, con lo cual tengo que proceder con el ajuste correspondiente. En cuanto a conclusiones y mejores prácticas, tenemos una conciliación regular, que básicamente tenemos que verificar que los saldos sean los correctos y estén bien relacionados. Tenemos que documentar muy bien lo que estamos haciendo a nivel intragrupo. Si es el caso de un préstamo, pues hacerlo a través de un contrato de préstamo. En cuanto al control interno robusto, básicamente nos centramos en establecer políticas de control para las operaciones intragrupo, ya sea pues estableciendo nuevos informes, nuevas metodologías de control para que no se nos escapen. Y en última instancia tenemos lo que son las auditorías especializadas, que básicamente nos centramos en
lo que viene siendo operaciones intragrupo. Muchas veces tenemos que estar también en contacto con el auditor con el objeto de tener que informar muy claramente de las operaciones que se están realizando, dado que éstas pueden causar un efecto distorsionador. Muy bien, ahora vamos a pasar al ejercicio práctico en relación a una consolidación. ¿Cómo lo vamos a abordar? Aquí os he dejado unas notas donde os explico un poco qué es lo que tenemos que llevar a término. Entonces, en primera instancia, decimos que la sociedad uno posee el 100% de las participaciones de las demás sociedades, siendo esta la dominante. Y aquí os digo, tengo un pérdidas y ganancias del grupo, donde tengo todas las empresas de 1 a 6, tengo el agregado, tengo las eliminaciones y tengo el consolidado. Vamos a trabajar sobre todo en las eliminaciones. Como podéis observar, las fórmulas ya están realizadas, con lo cual os lo dejaré colgado en un link para que lo tengáis y podáis trabajar fácilmente con este documento. Volviendo a las notas, seguimos. Nos dice, en el pérdidas y ganancias, el grupo ha facturado operaciones intragrupo por valor de 100.000 euros. Del mismo modo, ha registrado costes del mismo valor. Y luego nos dice que la sociedad 6 recibe un dividendo de la sociedad 1 por valor de 200.000 euros. Nos centramos primero en el pérdidas y ganancias. Nos dice, ok, se han producido 100.000 euros en términos de ingresos y del mismo modo se van a producir 100.000 euros en términos de costes. Con lo cual, estos son operaciones recíprocas, es decir, operaciones internas que tenemos que proceder a su eliminación. Con lo cual nos iríamos al pérdidas y ganancias y aquí lo tenemos. Si os fijáis, os lo he desgranado. Las ventas las tenéis por conceptos. Tenéis ventas recurrentes, las ventas normales, otras ventas, y lo que viene siendo operaciones intragrupo de ventas. Aquí están por valor de 100.000. Por lo tanto, fijaros que en el consolidado me lo está sumando por valor de 100.000. Yo lo que quiero es que de las ventas me desaparezca, porque en el momento en el que yo haga, por ejemplo, un margen neto y quiera hacer alguna ratio, lo que quiero es que esto no me cause un efecto distorsionador. Por lo tanto, procedo a su eliminación. Fijaros que ahora en el consolidado me lo está sustrayendo. Ahora ya no me aparece, con lo cual ya he hecho la primera eliminación. Del mismo modo tengo que hacer con las operaciones de costes. Aquí también, fijaros que me lo está tomando como si fuera un OPEX. OPEX es Operating Expenses o lo que viene siendo operaciones, costes operativos, con lo cual lo que tengo que hacer aquí es a su vez proceder a su eliminación, con la cual la quito. Y ahora, como veis, ya no me aparece en el pérdidas y ganancias. Nos han dicho en las notas también que tengo un dividendo que recibe la sociedad 6 por valor de 200.000 euros, con lo cual procedo al mismo tiempo a realizar la eliminación. Ya os lo he señalado aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo en la parte del financial result, que son el resultado financiero, tengo ingresos y costes. Yo lo que quiero es sacar estos 200.000 euros porque no pertocan, ya que es un dividendo interno, es decir, estoy obteniendo un ingreso que no es real, dado que forma parte del grupo. Por consiguiente, lo que debo hacer aquí, que ya lo he hecho antes, pero fijaros, si, si yo tengo aquí 200.000 euros que me suman de mis pérdidas y ganancias, yo lo que tengo que hacer es proceder a la resta, es decir, proceder a la sustracción. Entonces lo quito. Fijaros que de 1.800.000 euros, ahora me ha quedado en 1.300.000, con lo cual ya he realizado correctamente mi consolidación a los efectos de hacer los ajustes en el pérdidas y ganancias. Y ahora puedo continuar con lo que viene siendo el balance de situación, porque aquí también se van a producir elementos fundamentales de realizar los ajustes. Entonces lo vemos. Nos dice, la sociedad 1 posee el 100% de las participaciones de las demás, siendo esta la dominante, ¿no? Aquí una cosa que tenemos que hacer es la eliminación patrimonial o la inversión. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente nos vamos, en un primer lugar, nos vamos al balance de situación y nos situamos en el activo. En el activo vamos a tener una partida que pone Investments in Group and Associated Companies, o lo que viene siendo inversiones del grupo y de empresas asociadas. Fijaros que tenemos una inversión de 15.000 euros.
que básicamente es el sumatorio de todo esto. Como estoy duplicando la contabilidad, dado que somos un mismo grupo, lo que tengo que hacer es proceder a la eliminación. Entonces me voy a situar en el haber o en el crédito y básicamente lo voy a quitar. Hago exactamente lo mismo con el capital. En el capital lo tengo también en el patrimonio. Si os fijáis, aquí tengo 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, que son esos 15.000 euros que hemos visto anteriormente, con lo cual no procede dado que es una duplicidad del patrimonio y en ese sentido lo tengo que eliminar. Entonces me sitúo en el debe en este caso, porque estoy en el patrimonio, y digo que estos 15.000 euros no proceden. Si queréis podéis hacer el sumatorio de esta manera. Bien, por lo tanto ya tengo las eliminaciones generadas. Fijaros que aquí he dejado una medida de control, un check, en el que digo que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. De momento me está dando cero porque estoy haciendo todas las eliminaciones bien. Entonces me sitúo de nuevo en notas y digo, bien, ¿qué nos queda pendiente por realizar a efectos de ajustes? Pues tengo los créditos intragrupo que nos dicen que fueron de 110.000 euros, es decir, saldos pendientes a cobrar intragrupo, y tengo también saldos pendientes a pagar intragrupo del mismo valor, es decir, de estos 110.000 euros. Por lo tanto, me sitúo de nuevo en mi balance de situación y miro la parte del activo corriente primero, luego miraré el pasivo corriente. Fijaros que desgrano lo que viene siendo las partidas a cobrar por diferentes conceptos. En la parte 4 tengo intragroup receivables, que son las cuentas a cobrar intragrupo. Aquí me lo dice, son de 110.000 euros, con lo cual me sitúo en el haber y debo proceder a su eliminación para que no me aparezca. En efecto, ya lo tengo eliminado, con lo cual puedo perfectamente irme al pasivo corriente y hacer exactamente lo mismo. En la parte de Trade and Other Payables, que son partidas pendientes a cobrar, a pagar, tengo el concepto 3 que son las partidas intragrupo. Pagar. También las tengo por valor de 110, por lo tanto procedo a su eliminación. Dado que estoy en el pasivo, lo pongo en el debe. De este modo, fijaros que ya todas las partidas automáticamente se cambian. Claro, si yo le quito esto y me sitúo básicamente en las partidas a pagar, tengo 574.767. Pero claro, si luego hago, por ejemplo, suponeros, un periodo medio de pago y quiero entenderlo y me baso en esto, básicamente me estará dando un efecto distorsionador porque no corresponde, con lo cual lo tengo que quitar. Entonces lo vamos a quitar y en efecto ya se habrá quitado. ¿Qué es lo último que nos queda por realizar? Pues básicamente nos queda por decir lo siguiente. Tenemos también créditos intragrupo y a su vez préstamos intragrupo por valor de 134.276, con lo cual también tengo que proceder a la eliminación de ambos conceptos. Me sitúo en el activo corriente y veo que en efecto tengo una partida que pone Investments in Group and Other Associated Companies Short Term, que son inversiones o créditos en empresas asociadas a corto plazo. Fijaros que lo tengo por 134.276, con lo cual, del mismo modo, dado que lo tengo en el activo, voy a proceder con su eliminación, con lo cual lo pongo en el haber. Y ya efectivamente todo esto se me ha quitado. Por último, me voy al pasivo corriente y tengo que tener un valor igual, que está básicamente aquí, que pone Short Term Payable to Group and Associated Companies. Básicamente lo tengo por 134.276, que es el mismo concepto y el mismo valor. Por lo tanto, dado que lo tengo en el pasivo, tengo que ponerlo en el credit o en el debe. Es importante que os vayáis familiarizando con los conceptos en inglés, dado que normalmente las empresas trabajan muchísimo en el mercado internacional, con lo cual el hecho de estar muy familiarizados con estos conceptos os permitirá un poco ir más allá. Por eso un poco lo estamos haciendo de esta forma. Entonces, en notas, fijaros que ya tenemos prácticamente todo montado. Lo único que nos quedaría es lo siguiente. En el P&L, es decir, en nuestras pérdidas y ganancias, hemos hecho un ajuste de 200.000 euros
que afectaba al resultado, ¿verdad? Por esos dividendos que hemos visto antes. Fijaros que aquí, al hacer el consolidado y ajustar los 200.000 euros del dividendo, mi resultado es de 1.300.000, mientras que antes fue de 1.500.000, ¿va? Entonces, es muy importante que nos vayamos al balance de situación, nos centremos en lo que viene siendo el patrimonio neto y cuando yo observo mi resultado del ejercicio, que normalmente coincide con el pérdidas y ganancias que tengo aquí, sigue siendo de 1.500.000. Entonces, debo proceder a la eliminación que tengo del resultado del grupo en el pérdidas y ganancias, con lo cual me sitúo aquí en el debe y pongo los 200.000 euros para que en efecto el resultado consolidado sea de 1.300.000. Y fijaros que me dice que aún así tengo una diferencia de 200.000 y esta la tengo que cargar contra reservas, ¿vale? Porque no corresponde. Y ahora sí, ahora ya tengo el balance de situación consolidado con sus eliminaciones correspondientes. Con lo cual ya tendría prácticamente todo hecho. Lo siguiente sería pues acabar de hacer un reporting, por ejemplo, pero lo más esencial, que lo que viene siendo la consolidación intragrupo, ya la hemos realizado. Espero que os haya gustado esta lección y nos vemos para la próxima.